Comenzamos la 13ª sesión de nuestro seminario sobre la verdadera vida en el Espíritu, continuando el tema de la oración. Como siempre, invocamos la ayuda de la Virgen María. Nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Ave María, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Sancta María, sede sapientiae, ora pro nobis. Nos habíamos quedado el otro día estudiando los actos principales, los actos internos de la virtud de la religión, que habíamos dicho que son la devoción, en el sentido de esa entrega a Dios, y la oración. Recordad que Santo Tomás entendía la oración, el término oración, sobre todo como oración de petición. Y habíamos dicho las cosas más fundamentales. Vamos a recordarlas en los apuntes. Este es el tema de hoy, la continuación de la oración, pero recordad que la estructura de todos los artículos de esta cuestión acerca de la oración, que eran muchos, lo tenéis aquí, en la amplísima cuestión 83, habíamos visto los primeros. La oración era un acto de la facultad cognitiva, era conveniente, era un acto de la virtud de la religión y la oración se dirigía fundamentalmente a Dios, aunque había también otros intercesores. Ahora vamos a estudiar el resto de los artículos. Fijaos, el objeto de la oración, lo que se pide, son peticiones determinadas, incluso peticiones de bienes temporales, no solo de bienes espirituales, y en favor de quién se pide. Se puede orar por otras personas, se puede orar por los enemigos, y luego Santo Tomás nos presenta en el artículo 9 un comentario, una estructuración interesantísimo al Padre Nuestro. Santo Tomás comentó en una serie, diríamos, de catequesis y de homilías el Padre Nuestro, pero en este artículo 9 nos ofrece como una visión de conjunto realmente muy lograda. Y luego el sujeto de la oración, ¿quién ora? Solo oran las personas, es propio de la criatura racional, y el tema de la oración de los santos en el cielo. Para pasar luego la manera en que se debe orar. Habla de la oración vocal, la conveniencia de usar palabras, la atención que hay que poner en la oración y en qué sentido la oración es una oración continua. En penúltimo lugar, dedica 2 artículos a los efectos de la oración, en qué sentido la oración es eficaz para conseguir lo que se ha pedido y en qué sentido la oración es meritoria. Para terminar ya en un breve artículo 17 con una clasificación, unas especies, unas diversas formas de oración, siempre dentro de este campo de la oración de petición. O sea, esto no lo olvidéis nunca. Cuando Santo Tomás habla de oración, fundamentalmente se está refiriendo a la petición que hacemos a Dios de aquello que nos hace falta para nuestra propia salvación, lo cual conlleva el reconocimiento de que necesitamos la ayuda de Dios para salvarnos. Lo que sería la meditación de la Sagrada Escritura para tener mayor acto de devoción, acordaos que Santo Tomás lo ha presentado como meditación o como contemplación, cuando hablaba de aquellas cosas que disponen a la devoción. Pero si habla de oración, en sentido estricto, se está refiriendo a oración de petición. Bien, pues dicho esto, vamos a pasar ya al contenido de hoy. Aquí lo tenéis en la página 123, la sesión esta que se titula Continuación de la oración. Aquí recuerdo un poco la estructura que vamos a seguir, es la que hemos visto antes a partir de los artículos en la sesión anterior. Así que vamos al primer grupo de artículos. Los artículos del 5º al 9º, lo pedido en la oración, qué cosas pedimos en la oración y en favor de quién pedimos en la oración, pedido en la oración y sus beneficiarios. Ante todo, el artículo 5, Santo Tomás nos recuerda que en la oración pedimos cosas en concreto. Y aquí, digamos, en el modelo de oración que es el Padre Nuestro, aparecen peticiones concretas. Aquí Santo Tomás recuerda pues otros que opinaban de una manera diversa. Por ejemplo, en la antigüedad pagana, Sócrates afirmaba, según transmite Valerio Máximo, que sólo había que pedir a los dioses que otorgaran bienes, pues ya sabían los dioses lo que era mejor para cada uno. Algunos podían pasar esto al contexto cristiano y decir, no, simplemente hay que decir a Dios que nos dé bienes, pero no decir nada concreto. Santo Tomás dice que esta opinión tiene un elemento verdadero.
por supuesto, porque a veces se pueden pedir cosas a Dios que en realidad nos lleven a males mayores. Si uno pide riquezas, a lo mejor esa riqueza pues le lleva a alguien a tener una vida de pecado en lugar de estar más unido con Dios. Hay bienes que se pueden utilizar bien o se pueden utilizar mal. Lo que pasa es que Santo Tomás dice que si la oración se refiriera solo a esos bienes, a esas cosas que a veces se utilizan bien o a veces se utilizan mal, eso que decía Sócrates tendría razón. Pero hay algunos bienes de los que nunca se puede utilizar mal y por esos merecemos la bienaventuranza. Por ejemplo, es como Santo Tomás, como siempre, cita los salmos. Muestra, Señor, tu rostro y nos salvaremos. Guíame por la senda de tus mandatos. O sea, cuando pedimos al Señor que nos muestre su rostro, eso es una cosa concreta, pero de ahí nunca podemos hacer mal. O si pedimos a Dios que nos guíe por la senda de sus mandatos, de eso nunca podemos hacer mal. Si pedimos al Señor virtudes, de esas no vamos a hacer mal uso. O sea que, como veis, hay determinadas cosas concretas que sí podemos pedir a Dios porque en ellas no nos vamos a equivocar. De hecho, en las respuestas a las objeciones profundiza un poco en esto. Como veréis digamos, al ver todos estos artículos, nos centraremos solo en lo más fundamental, porque son muchísimos artículos, no podremos verlos con tanto detenimiento como en otras ocasiones, pero diremos lo básico. Santo Tomás, por ejemplo, recuerda que ciertamente el Espíritu Santo nos ayuda a orar como conviene, según explicaba San Pablo en Romanos 8:26. Y tenemos que pedir por la propia salvación. Eso, digamos, con eso somos fieles, estamos cumpliendo lo que pedía San Pablo a Timoteo, pedir por la salvación de todos los hombres, incluyendo por nuestra propia salvación. Y por otra parte, es cierto que Dios ya nos invita a lo bueno, y por las oraciones y los buenos deseos que tenemos de eso que nos dice Dios, ya nos estamos acercando a ello. Con lo cual, la conclusión de todo esto es que no basta o no siempre hay que pedir a Dios en general que nos dé bienes, sino que podemos y debemos pedir algunos bienes concretos, porque de esos bienes concretos nunca nos van a apartar de la salvación. Esa sería un poco la conclusión de este artículo. En el sexto ya pasa, digamos, avanza un poco más, porque antes hemos visto que algunos bienes concretos, entre ellos algunos bienes temporales, podían llevarnos a hacer mal. Entonces la pregunta es, dentro de esos bienes concretos que se puede pedir, hemos visto que virtudes podemos pedir, por ejemplo, porque de esas nunca vamos a usar mal, pero podemos pedir bienes concretos que a veces nos van a llevar a hacer el mal. Pues es lo que responde en el artículo sexto. Lo que pasa es que en la misma escritura, en el libro de los Proverbios 38, hay esa petición a Dios de los bienes materiales necesarios, de los bienes materiales justos. Y aquí Santo Tomás establece un principio que va a estar presente en muchos de estos artículos, tomado de San Agustín. Se puede pedir lícitamente aquello que se puede desear lícitamente. O sea, recordad, la oración consiste, Santo Tomás por eso lo ve como un acto de la razón práctica. Como yo necesito algunas cosas y no las puedo conseguir por mí mismo, tengo que recurrir a otra persona para conseguirlas. En este caso, la persona a la que recurro, o más bien las personas a las que recurro, porque son las personas divinas, es Dios. Entonces, hay algunas cosas que yo puedo desear lícitamente, y si puedo desearlas lícitamente, también puedo pedirlas lícitamente. Y este sería el caso de los bienes temporales. Por supuesto que podemos desear y pedir bienes temporales. La cosa es no poner en ellos nuestro fin. Es decir, desear los bienes temporales como lo que son, simplemente una ayuda para alcanzar el fin, que el fin es Dios. Por tanto, nos hacen falta los bienes temporales para sustentar nuestra vida temporal, también nos hacen falta los bienes temporales como instrumento para practicar las virtudes, o sea que en ese sentido podemos pedir los bienes temporales en en esos aspectos que nos enseña Santo Tomás y todos los padres de la Iglesia, cita San Agustín, pero se podría poner bastante más. Por eso, luego en las respuestas a las objeciones, digamos, precisa esto. Los bienes temporales
temporales se deben buscar, pero nunca como el bien principal, sino de una manera secundaria, ya que además advierte evitando un deseo superfluo y desordenado de los mismos, porque muchas veces por buscar bienes superfluos la gente se despista y no pone su corazón en Dios, sino que acaba haciendo de lo que son meramente medios fines y se queda en las cosas temporales como lo más importante. Y en Dios, que es realmente lo más importante, se olvida o lo deja completamente de lado. Es un poco la advertencia que pone el Señor respecto a las riquezas, que es muy fácil que nos desordenemos respecto a las riquezas y por eso hay un consejo evangélico que es el de pobreza, el de prescindir de las riquezas, no porque sea algo absolutamente necesario, pero ayuda mucho a que, no nos despistemos respecto a nuestro fin último. Y por eso dice en el Ad Secundum que los bienes temporales hay que buscarlos siempre en orden a la bienaventuranza, y si es así, nuestro espíritu no queda esclavizado en ellos. Es decir, aunque utilicemos bienes temporales porque nos hacen falta, porque somos materiales, no podemos quedar esclavizados en esos bienes. Ahí entra todo lo referente a la virtud para poner la recta razón en el uso de los bienes temporales, etc. O sea que tenemos, por tanto, que en la oración se deben hacer peticiones determinadas e incluso esas peticiones determinadas son de aquellos bienes temporales que nos hacen falta, no de lo superfluo. Y luego, ¿por quién rezamos? En el artículo, aquí Santo Tomás va a hablar de la oración en favor de otros sin excluir a los enemigos. El artículo 7 comienza con estos que están dedicados a los beneficiarios de la oración. De hecho, en la carta del apóstol Santiago se dice que hay que orar unos por otros para conseguir la salvación, con lo cual es claro que tenemos que pedir bienes no solo para nosotros mismos, sino para otros. Y el principio de que emplea aquí Santo Tomás es el que hemos leído antes de San Agustín. Debemos pedir en la oración lo que debemos desear. Debemos desear bienes para nosotros, debemos desear bienes para el prójimo. Luego debemos orar por el prójimo. Y San Juan Crisóstomo relacionaba precisamente esta oración por los otros con la caridad fraterna. Recordad que la caridad fraterna quiere decir que el amor con el que amamos a Dios y con el que Dios nos ama, porque compartimos su bienaventuranza, se extiende a aquellas personas que son importantes para Dios. Y evidentemente, mientras estamos en este mundo, aunque una persona esté en pecado o esté apartada de Dios, es posible que vuelva hacia Dios. Por tanto, también es importante para Dios. Cuando Santo Tomás habla del amor a los enemigos, también lo va detallando mucho. O sea que nos saldrá más adelante el tema del orar por los enemigos, tiene mucho que ver con la caridad hacia los enemigos. Ya lo veremos ahora con detalle. En las respuestas a las objeciones, de nuevo aparecen textos patrísticos que precisan o matizan esta enseñanza. Por ejemplo, en la Primum contiene un texto de San Cipriano en el que se recomienda la oración por todos. Dice que así como Cristo ha cargado con todos nosotros, ha muerto por todos nosotros en la cruz, también nosotros debemos orar unos por otros. Obviamente, puede darse el caso de que uno pide bienes verdaderos para otra persona, pero esa oración no tiene efecto porque la otra persona no está adecuadamente dispuesta o no quiere saber nada con Dios o está completamente alejada. Bien, pero eso no quiere decir que tú debas dejar de rezar. Es meritoria esa oración para quien la realiza, aunque el que aproveche o no aproveche a otro, eso ya no lo puedes controlar tú. En el Ad Tertium también explica que aunque la oración o la corrección fraterna no servirá en última instancia si la otra persona al final no está predestinada, es decir, no se va a salvar, en este mundo no hay manera de distinguir unos de otros, por lo cual hay que rezar por todos. Hay que rezar por los justos, porque las oraciones de una multitud les ayudan para sus obras buenas, y además muchos darán gracias a Dios por esas obras buenas de los justos. Y además se evita así la soberbia, porque tenemos que recordar que todos necesitamos las oraciones de todos. Uno puede decir, no, pero si una persona es muy justa no hace falta que recemos por ella. No, todos necesitamos las oraciones de unos y de otros, porque sin la ayuda de Dios no podemos salvarnos. Atención, porque aquí hace Santo Tomás referencia a la cuestión de la predestinación. Con esto las cosas se suelen liar bastante.
interesante. La predestinación quiere decir que todo el bien que hay al final depende de Dios y tenemos el misterio por el cual Dios permite algunos males, males con mayúscula, que es la perdición de una persona o de un ángel que no alcance su fin. Evidentemente no podemos dar la explicación última de esto porque se nos escapa, pero lo que nunca podemos hacer es pasar del plano de la predestinación que está en Dios a como si eso fuera una cosa que conocemos en este mundo, como yo puedo conocer que mañana sale el sol o que tengo delante de mí una mesa. O sea, cuando hablamos de que alguien se va a salvar o alguien no se va a salvar, alguien está predestinado o alguien no está predestinado, evidentemente eso, desde el punto de vista de Dios, incluye todas las obras que está haciendo esa persona. O sea, no es que haya como un papelito que tiene Dios, a este le toca salvarse y a este le toca predestinarse. Y haga lo que haga, se va a salvar o se va a condenar. No, o sea, la predestinación no es eso, sino que incluye todas las cosas de la persona. Evidentemente que todo el bien procede de Dios. Digamos, el que al final alguien se salve es una gracia de Dios. Está el misterio de por qué Dios permite que algunos se condenen. Bien, porque podría organizar las cosas para que no se hubiera condenado nadie, pero de hecho sabemos que permite ese mal de la condenación, en el caso de los ángeles o de algunos ángeles que se separaron de él o de algunos hombres. O sea, no es simplemente porque haya libertad. Sí, ciertamente la criatura es deficiente y puede apartarse de Dios, pero Dios podría haber organizado las cosas de tal manera que no, digamos que todos alcanzaran el fin. Sin embargo, los motivos que él tiene por el cual permite ese mal no los conocemos ni los podemos conocer, al menos hasta que lleguemos a la vida eterna. O sea que con esto de la predestinación no tenemos que liarnos mucho, simplemente recordar que todo bien procede de Dios y en el caso de la oración tenemos que pedir continuamente por nuestra salvación y por la salvación de otros. Merecería la pena dedicar algún tiempo más o dedicar alguna sesión al tema de la predestinación y explicarlo correctamente para que no haya líos en las cabezas con esto, pero digamos no tenemos más tiempo dentro de este curso. Quizá organice prepare alguna otra sesión sobre el tema, pero aquí ahora ya no comentamos más. Pues volviendo a estos artículos, también Santo Tomás aquí recuerda que la oración se extiende a los enemigos, y esto es una palabra tal cual del Señor en Mateo 5:4, orad por los que os persiguen y calumnian. Como la oración por los otros es un deber de caridad y la caridad nos lleva a amar a los enemigos, hay que orar por los enemigos. Lo que pasa es que, atención, porque esto también Santo Tomás lo explicaba mucho al hablar del amor a los enemigos. En los enemigos lo que se ama no es la culpa. Se entiende enemigos que son enemigos injustos, o sea, que nos han hecho un mal injusto, no un enemigos de nuestra imaginación. Entonces, en ellos se ama la naturaleza, en cuanto que esa naturaleza está llamada por Dios a acercarse a Dios. No amamos en los que están apartados de Dios la culpa que tienen, claro, eso es de sentido común. Y aquí dice que basta un amor general, no un amor especial. No que tú tengas que amar en concreto a cada uno de los enemigos. Bien, si hay un caso de necesidad y tienes que ayudarle en algo absolutamente necesario, sí, pero en general basta pues esa oración por todos los enemigos, ese amor por los enemigos. O, como dice aquí, en las oraciones comunes no se excluye a los enemigos. Y si se reza de una manera particular por ellos, puede ser en un caso de necesidad o si no, eso ya entraría dentro de la perfección de la caridad y de la perfección de la oración. O sea que basta rezar en general por los enemigos, aunque si sabemos que alguien está en una situación especialmente difícil y delicada, sí que debemos rezar por él. Repito, no para que siga siendo enemigo, no para que siga permaneciendo en el pecado, porque aquí Santo Tomás enemigo entiende aquel que está en contra del cristiano porque está en una situación de pecado, no es simplemente alguien que nos hemos peleado por una tontería y realmente no es que haya habido una ruptura de la gracia ni nada de ese estilo. Aquí Santo Tomás, digamos, así como ha partido de la Escritura, la petición del Señor de orar por los enemigos, se encuentra que en algunos textos, fundamentalmente del Antiguo Testamento, hay imprecaciones o maldiciones contra los enemigos, pero Santo Tomás dice que esto no se opone a lo dicho, por varias razones. Primero, que era una forma de hablar, digamos, típica de las profecías, o sea, era, digamos, un género, lo que hoy llamaríamos un género literario, era una forma de expresarse. Pero una forma de expresarse que tenía un fundamento, porque evidentemente el pecador
hay determinados males temporales que le envía Dios y que pueden ser un bien para que se corrija. O sea que en ese sentido, desear males temporales para un enemigo, si es una ocasión para corregirse y para arrepentirse, en realidad esos males temporales, esas deficiencias temporales, para él serían un bien, porque le harían apartarse de otra situación de pecado, podría ser. También dice que a veces esas imprecaciones van dirigidas más contra el pecado que contra el pecador. Y en última instancia nos recuerdan que nuestra voluntad se debe conformar con la divina respecto a aquellos que son justamente condenados por permanecer en el pecado. Es decir, si alguien se obstina en permanecer en el pecado, es justo que tal persona sea condenada por Dios. También tiene que ver no solo textos del Antiguo Testamento, sino fijaos en el Nuevo. En el Apocalipsis 6:10 se encuentra con la expresión la venganza de los mártires. Esto quiere decir la destrucción del poder del pecado y el triunfo de la justicia divina. Y también recuerda un poco lo que hemos dicho antes. Es lícito pedir en la oración males temporales para que los enemigos se corrijan y se salven. Igual que dice que es lícito combatir a los enemigos para que dejen de pecar en determinados casos. Aquí ya, digamos, entraría con mucho más detalle la cuestión de la justicia, en qué sentido se puede combatir a uno, no se puede combatir, qué bienes va a obtener, qué problemas se van a dar, aquí no entramos. Pero el principio es que hay determinados bienes temporales que para una persona son un mal. Entonces, tú lo que tienes que pedir, si quieres a esa persona, es que se vea libre de esos bienes temporales para que así pueda verse libre de hacer mal uso de ellos. Alguien puede tener pues, determinadas riquezas o determinados recursos que está empleando para mal. Entonces, tú tienes que pedir que deje de tener esas riquezas o deje de tener esos recursos porque de hecho a esa persona le están produciendo un mal. Evidentemente, también se puede pedir que cambie la manera de usar esos recursos, pero a veces cuando tal cosa no es posible, simplemente la solución es que deje de emplearlos, diríamos, tenga un periodo de abstinencia respecto al mal uso de esos recursos y así pueda volverse otra vez a Dios. Y llegamos con esto es el artículo 9, si no lo he puesto aquí, pero es muy, muy bonito porque es como una descripción, una visión de conjunto del Padre Nuestro. Para Santo Tomás, igual que para San Agustín, en el Padre Nuestro está todo lo que rectamente podemos desear y por tanto todo lo que rectamente podemos pedir. Ciertamente se pueden emplear otras palabras, en los salmos encontramos muchísimas otras peticiones, pero en el fondo Santo Tomás con San Agustín ve que en el Padre Nuestro está todo. Y fijaos cómo lo plantea. Ante todo está el deseo del fin, que es Dios, al que nuestro afecto tiende. Recordad que para Santo Tomás toda la moral se articula en torno al fin. Nosotros buscamos un fin, movidos por la gracia, que es el mismo Dios. Entonces, cualquier cosa buena es simplemente en razón de ese deseo de alcanzar el fin, que es nuestra felicidad, que es la bienaventuranza que está en Dios. Por tanto, lo primero es el deseo del fin al que tiende nuestro afecto. Y en ese campo tenemos, por una parte, buscar la gloria de Dios, cuando decimos santificado sea tu nombre, y cuando lo que decimos es que queremos nosotros disfrutar de esa gloria, decimos venga a nosotros tu reino. O sea, con las dos primeras peticiones, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, estamos, por así decir, en el campo del deseo del fin, de nuestra tendencia al mismo Dios. Y junto con el deseo del fin, que es Dios, está el deseo de aquello que nos lleva al fin. ¿Qué cosas nos llevan al fin? Pues per se, lo que nos lleva al fin, o sea, Santo Tomás distingue lo que nos lleva al fin per se y per accidens. Per se, por sí mismo, lo que nos lleva al fin es el mérito. ¿Y de dónde viene el mérito? Hágase tu voluntad. Cuando cumplimos la voluntad de Dios, y cumplir la voluntad de Dios solo es posible por la ayuda del mismo Dios, decimos hágase tu voluntad, entonces merecemos y así vamos caminando hacia ese fin. Y de manera instrumental necesitamos algunos instrumentos, algunas cosas para poder realizar la voluntad de Dios. Cuando pedimos, danos hoy nuestro pan de cada día. Y aquí Santo Tomás dice que ya se interprete ese pan como la Eucaristía y los sacramentos, o ya se interprete ese pan como nuestro sustento corporal, o como las dos cosas a la vez, son los instrumentos
para poder merecer. Si no tenemos la ayuda de la gracia que se nos da en los sacramentos, no podemos merecer. Si no tenemos el sustento corporal, no podemos mantenernos vivos y por tanto tampoco podemos merecer. Eso sería, diríamos, lo que nos lleva al fin per se, y lo que nos lleva al fin per accidens quiere decir el quitar obstáculos que nos impiden alcanzar el fin. Y por eso decimos que se quite el obstáculo del pecado, perdona nuestras ofensas, que se quite el obstáculo de la tentación, no nos dejes caer en la tentación, y que se quite el obstáculo de la penalidad presente, entendida de una manera amplia, cuando dice líbranos del mal. Evidentemente, ese mal, recordáis que tanto en el texto griego como en el latino, en última instancia se está refiriendo al demonio, del mal o del malvado, pero eso tiene que ver con todas las penalidades que hay en esta vida. Bien, dejamos aquí no recuerdo si aquí es que no había objeciones o ya estaban un poco contenidas en la explicación, pero como veis es una estructura muy muy bonita del Padre Nuestro. Pasamos a otro grupo de artículos sobre los que oran y la manera de orar. Ante todo, recuerda que la oración es un acto de la criatura racional, tanto en este mundo, in via, mientras estamos en este mundo, como in patria, cuando lleguemos al cielo. Dado que la oración es un acto de la razón, como se dijo en el primer artículo, la oración es propio de la criatura racional. Recordad que aquí vuelve a hacer como un resumen de lo dicho antes. La oración es un acto de la razón por el que se pide al superior, de manera análoga al imperio, que se refiere a lo inferior. Recordad que en el caso del imperio tú mandas algo que está en tu poder, en el caso de la oración, como no está en tu poder, lo tienes que pedir a otro. Por tanto, para poder orar es necesario poseer la razón y tener un superior. Las personas divinas no tienen a nadie superior, con lo cual en ese sentido las personas divinas no pueden orar, porque no tienen nadie por encima a quien pedir. Y los animales lo que no tienen es racionalidad, con lo cual tampoco pueden hacer oración. En ese sentido, orar es propio de la criatura racional. En el Ad Primum explica que Jesucristo ora al Padre, sí, pero Jesucristo, además de la naturaleza divina, tiene una naturaleza humana asumida. Entonces, en la naturaleza divina, todo lo recibe del Padre por naturaleza, mientras que en la naturaleza humana, la asumida, sí que la recibe por gracia. Por otra parte, cuando decimos que el Espíritu Santo ora, es una expresión que emplea San Pablo, lo que quiere decir es que el Espíritu Santo hace que oremos nosotros. Es un poco como igual que se dice, Dios descansa el sábado, no es que Dios esté cansado, sino que Dios hace que nosotros descansemos. Es un poco el sentido de estas expresiones bíblicas. Por otra parte también, dado que razón y entendimiento no son potencias distintas, sino que se diferencian como perfecto y lo imperfecto, digamos, aunque el ángel no sea una criatura racional, es una criatura intelectual, pero valen para él estos mismos argumentos. Y las expresiones bíblicas que atribuyen la oración a los animales, Santo Tomás las ve en el sentido de que los animales desean conseguir su propio bien, movidos por el instinto, pero eso es una participación de la bondad divina. O sea, un poco así como dice que los animales obedecen a Dios al seguir su instinto, porque en última instancia toda la naturaleza está bajo el poder de Dios, pues se puede ver ahí que también oran. Pero como veis, no es el mismo sentido en el cual oramos nosotros. El artículo 11 trata de la oración que realizan los santos en el cielo. Aquí Santo Tomás incluso aduce citas del Antiguo Testamento, del segundo libro de los Macabeos, y recuerda, además, de que uno de los errores de las herejías que se dieron en la antigüedad, de Vigilancio, al cual criticó San Jerónimo, había sido precisamente que los santos en el cielo no oran por nosotros, por eso tampoco teníamos nosotros que pedir la intercesión de los santos. Era un poco como decir, venía a explicar Vigilancio que ellos están muy contentos en el cielo, que no se enteran de lo que hacemos nosotros y que por tanto ni ellos rezan por nosotros ni nosotros tenemos que pedir la intercesión de los santos. En realidad, Santo Tomás recuerda que la oración procede de la caridad, y los santos en el cielo están en el estado perfecto de caridad. Por eso ellos oran más aún por los que estamos en este mundo mientras están en el cielo. Por otra parte, la cercanía de los santos a Dios
hace que su oración también sea más eficaz. O sea que los argumentos de Vigilancio tenían muy poco sentido, porque los santos tienen mucha más caridad en el cielo, o sea, digamos, tienen el mismo grado de caridad con el que han muerto en la tierra, lo tienen en el cielo, pero ya libres de cualquier otra cosa, con lo cual ya la caridad esa se ha desarrollado, ya está libre de otras ataduras o de otros condicionantes y se ejercita mucho más. Por otra parte, recuerda que los santos en el cielo, respecto a sí mismos, solo pueden orar por la gloria del cuerpo resucitado que todavía les falta. O sea, ellos todavía no han resucitado, todavía no se ha producido la resurrección de los cuerpos. Y en ese sentido también oran por ellos mismos, pero oran por nosotros, a quienes nos falta llegar a la bienaventuranza que ya tienen ellos. Por supuesto, los santos en el cielo piden aquello que piensan que Dios concederá a sus oraciones, por ser voluntad divina. Obviamente no van a pedir cosas malas para nosotros. En cambio, respecto a los que están en el purgatorio, aquí Santo Tomás más bien piensa que ellos deben recibir nuestras oraciones más que orar por nosotros. No es que excluya completamente que los que están en el purgatorio puedan interceder por nosotros. Lo que pasa es que no acaba de ver cómo es posible que los que están en el purgatorio conozcan las oraciones que nosotros les hacemos a ellos. Por eso diríamos, podrían interceder por nosotros de una manera genérica, pero los santos, al estar ya viendo cara a cara a Dios, Dios les puede comunicar, aunque aquí tampoco tenemos certeza de cómo se producirá eso, Dios les puede comunicar a aquellos que en este momento están orando por ellos. Aquí, como veis, hay muchas cosas que desconocemos cómo se producirán, pero el principio básico es que debemos orar por los que están en el purgatorio, claramente, debemos pedir a los santos y que los santos interceden por nosotros. Obviamente, la oración de cualquier santo es útil, solo que aunque haya diversos niveles de caridad en el cielo, lógicamente, lo mejor será que intercedan por nosotros aquellos que están más cercanos a Dios. Y luego recuerda en el Ad Quintum el detalle de que propiamente están en el cielo las almas, pero les invocamos con su nombre, porque los méritos que permiten su oración los consiguieron en este mundo con persona completa. Aquí Santo Tomás tiene presente una cosa que dice varias veces, y es que el alma separada del cuerpo, por supuesto, subsiste, por supuesto mantiene operaciones de entendimiento y voluntad, pero no es persona completa. Santo Tomás dice que es una cuasi persona, porque la persona humana debe ser tanto alma como cuerpo. Diríamos, la situación del alma separada del cuerpo no deja de ser como una cosa un poco forzada, un poco como cuando va a haber un trasplante de órganos y ese órgano, ese riñón o ese hígado se le mantiene vivo como de manera artificial antes de volver a trasplantarlo a un cuerpo. El alma separada del cuerpo, por supuesto, puede subsistir, pero diríamos como que está esperando que se vuelva a dar la resurrección de los cuerpos. Por eso dice, a los santos los invocamos por su nombre, el nombre de su persona, pero las almas que están en el cielo son cuasi persona, o sea, no es la persona completa, porque la persona completa conlleva también su cuerpo. Solo que Santo Tomás dice, sí, pero se entiende. Lo que pasa es que les invocamos por su nombre, porque al fin y al cabo, los méritos que han hecho, que les han permitido llegar al cielo y que les permiten rezar por nosotros, los han realizado con su persona completa, cuando estaban en este mundo. Ahora en el cielo están de momento solo en su alma, en esa parte completamente espiritual y que puede subsistir sin el cuerpo, pero en el momento en que Dios, el momento en que Dios ha determinado, se producirá también la resurrección de los cuerpos. Bien, pasamos ahora seguimos avanzando porque como veis todavía quedan bastantes artículos. La oración debe ser vocal, o sea, habla aquí Santo Tomás en qué sentido conviene o no conviene que la oración sea vocal, atenta y continua. Vamos a ver estas características. Respecto a que la oración es vocal, esto aparece en los mismos salmos. Recordad que en la época de Santo Tomás, esto tenemos que tenerlo muy claro, el punto fundamental de la oración es el rezo de los salmos, el rezo del oficio divino, del breviario.
que era, al menos había que rezar todos los salmos durante la semana y además repitiendo bastantes salmos. O sea, la situación de la actualidad, de tener un oficio reducidísimo en el que el salterio está repartido en 4 semanas y además quitando muchos salmos, esto en la antigüedad era completamente desconocido. Al menos había que rezar todos los salmos en una semana. Y si no se podía hacer oración mental o meditación, pues peor para la meditación. Pero lo primero era rezar el salterio. Por supuesto que rezando los salmos se puede hacer muchísima meditación, claramente, pero la idea era utilizar como oración los mismos textos que el Espíritu Santo ha inspirado. Porque una parte de la Sagrada Escritura son los salmos, que son oraciones. O sea, por eso se le daba tantísima importancia. Y aquí Santo Tomás parte como argumento de autoridad que en los salmos claramente son una oración vocal. De todos modos, Santo Tomás distingue. Hay una oración común que es la que se ofrece a Dios por parte de los ministros de la Iglesia, en nombre de todo el pueblo. Como esta oración debe constar al pueblo, debe ser vocal. Santo Tomás está pensando en la celebración pública del oficio divino, por supuesto también la celebración de la misa, y ahí debe haber al menos algunos elementos que todo el mundo oiga, para que sepa que están rezando por ellos. Ahora, el que entiendan absolutamente todo, eso ya es otra cosa distinta, porque Santo Tomás lo explica en otra ocasión, dice, hablará de las alabanzas, dirá que aunque no se hagan en una lengua que entiendan todos, pero sí que entienden todos que están rezando por ellos. Digamos, se cumple ahí ese contenido mínimo. Lo que pasa es que la oración individual, en cuanto que es ofrecida por cada uno, ya sea para uno mismo, ya sea para otros, esta no hace falta que sea vocal. O sea, la oración de petición que hacemos cada uno de nosotros no hace falta que sea vocal. Pero esto puede ser conveniente por 3 motivos. Antes de ver los motivos, os recuerdo que cuando Santo Tomás habla de la oración individual, podría darse el caso de que un ministro, como sucede con los sacerdotes, tengan que rezar el oficio divino en favor del pueblo. Por eso, digamos, ahí se insistía mucho, ahora ya en la actual liturgia de las horas, creo recordar que no se decía, pero en todos los breviarios anteriores se insistía en que debía haber algún aspecto vocal. O sea, aunque fuera irlo recitando en voz baja, pero que hubiera como ese movimiento de labios, o sea, que nunca se perdiera de vista que al recitar el oficio divino, tú estabas rezando en favor de todo el pueblo. Por eso que se mantuviera un poco el aspecto de oración vocal. Bien, Santo Tomás luego habla de cuando es una oración individual, completamente particular, ya sea por uno mismo, ya sea por otros, no hace falta que sea vocal. Pero aún así, dice que aunque no sea estrictamente necesario, es conveniente por 3 motivos. Primero, para excitar la devoción, porque dice que la mente del hombre se eleva a Dios a partir de signos sensibles, y un signo sensible es la voz que nosotros vamos diciendo, que es una voz muy, muy bajita. Dice, aunque si de aquí se derivara la distracción, habría que dejar la expresión vocal. Claro, si uno se va a distraer viendo si pronuncia bien o, no sé, modulando mucho el canto o algunas cosas de estas, cuando está solo, mejor es que, diríamos, sobre todo esté atento. También para que se cumpla que que el hombre sirve a Dios tanto con el alma como con el cuerpo. Por eso es útil la oración vocal. Y también que, como hay una cierta redundancia del alma en el cuerpo, digamos, el afecto que tenemos a Dios acaba redundando incluso en que nuestras palabras, o sea, no solo quede un afecto puramente interior, sino que también se manifieste en palabras. Obviamente, en las respuestas a las objeciones, recuerda que el carácter vocal no es para que se entere Dios, sino para que la mente del que ora o de otros se eleve a Dios. Y deben ser además textos devotos que no distraigan. Y aquí en el Ad Tertium previene que hay que evitar excesos. O sea, no es que se trata de oración vocal para que nos vean y eso lleve a la vanidad y querer ser contemplado cuando uno reza. No, diríamos, los motivos para hacer oración vocal ya los ha dicho antes, pero hay que evitar cosas que puedan llevar a algún exceso o a la vanidad. Bien, el tema de la atención en la oración lo tenemos después, donde se dice que sí, hay que estar atento, pero a veces incluso los santos se distraen.
Santo Tomás lee en ese sentido el versículo 13 del Salmo 39, como cuando se dice mi espíritu se ha distraído, mi espíritu ha defechit, o sea, como que se ha ido un poquitín en la atención. Obviamente siempre estamos en la atención dentro de la oración vocal. Santo Tomás recuerda que hay una atención que es necesaria para que se alcance el fin, y esa atención no puede faltar. Pero en la noción de necesario hay que matizarla. Dice Santo Tomás, hay algunas cosas que son necesarias y si esas faltan no se puede alcanzar el fin y eso debe darse siempre, pero también se llama necesario aquello sin lo cual una cosa no podría conseguir sin más su efecto. O sea, hay una necesidad que nos ayuda a, digamos, a alcanzar lo mejor y otra que simplemente es, o sea, perdón, una que es simplemente para alcanzarlo y otro para alcanzarlo mejor. Vamos a ver los efectos que hay y cómo entra aquí lo de la necesidad. El efecto meritorio por la caridad. Para esto basta, como en el resto de los actos meritorios, que haya una primera intención. O sea, tú quieres hacer una cosa para agradar a Dios, pero luego no tienes que estar pensando durante todo el día necesariamente en eso. Basta que tengas esa primera intención y que no la hayas retirado. Para merecer en la oración bastaría con eso. El efecto impetratorio, que es el efecto propio de la oración. Para esto, de nuevo, basta la intención primera, por la que se está atento a Dios. Claro, le pedimos a Dios claramente algo, con lo cual ya, en razón de esa intención, tal oración permanece atenta. Pero luego está el efecto de producir un alimento en el alma, lo que Santo Tomás llama la spiritualis reflexiomentis, y para esto sí que hace falta la atención, porque si ahí nos vamos distrayendo conforme hacemos la oración, aunque hayamos tenido la intención primera, ese alimento del alma es evidente que no se consigue. Por otra parte, hay que recordar que la atención en la oración vocal se puede entender de varias maneras. Atención a las palabras, para no equivocarse, no trastrabillarse, atención al sentido de las palabras y atención a la finalidad de la oración, es decir, atención a Dios, a aquello que se pide. Y esta es la más importante. Aquí recuerda Santo Tomás citando a Hugo de San Víctor que incluso la gente ruda la puede tener. Aunque una persona no entienda muy bien las palabras que se están haciendo, entiende que esas palabras van dirigidas a Dios y que se trata de pedir aquello que nos conviene. Con lo cual, esas palabras, esa atención a la finalidad es especialmente importante. Luego ya en la respuesta a las objeciones va a decir que orar en espíritu y en verdad se da cuando la oración viene movida por el instinto del Espíritu Santo, por los dones del Espíritu Santo, aunque luego pueda producirse alguna distracción. Y también es cierto que se puede llegar a una cierta contemplación de Dios, ahí sería más en el campo de la meditación que en el de la oración, aunque luego venga una distracción. Lo que evidentemente hay que evitar son las distracciones voluntarias. Es decir, el positivamente hacer cosas para estar distraído y no centrado en la oración, y eso ya impediría, eso sí que impediría el fruto de la oración. O sea, una oración que uno positivamente, voluntariamente, aunque es el tiempo de oración, pues se va a dedicar a hacer otra cosa, ahí no habría atención. Respecto a la duración, recuerden 1 Tesalonicenses 5:17 que hay que orar sin interrupción, pero atención, eso se puede considerar de dos maneras. En su causa, en el sentido de que el deseo de caridad sea continuo, o sea, hayamos puesto ese deseo de amor a Dios y no lo retiremos, digamos, continúa de una manera virtual, hacer todo para gloria de Dios y entender esa continuidad en sí misma. Pero claro, digamos, la oración ahí no puede ser absolutamente ilimitada porque hay que hacer otras cosas, hay que dormir, hay que comer, no podemos estar todo el día, diríamos, en ese tiempo de oración. Para esto, Santo Tomás recordaba la utilidad de que se distribuyan oraciones a lo largo del día, como jaculatorias, que vayan aumentando nuestro deseo de Dios. Y aquí, desde el punto de vista práctico, Santo Tomás dice que lo conveniente es que la oración dure tanto cuanto sea preciso para excitar el fervor interior, porque como estés mucho más tiempo y te canses, pues al final va a ser peor el remedio que la enfermedad. Dice que esto hay que tenerlo presente tanto en la oración privada
como en la oración con el pueblo. Ni hacer una cosa tan breve que pues, la gente piense que ni se ha rezado ni nada, ni hacer una cosa que sea insoportable y no aguante nadie. Digamos, ahí hay que tener esa prudencia según qué tipo de oraciones se organicen, etc. También dice que hay que evitar la palabrería, pero puede darse una oración prolongada porque el afecto, diríamos, se extienda. En este campo, como dice, se ora más con el gemido interior que con las palabras. Por eso insiste mucho en el deseo. Por otra parte, el Padre Nuestro es cierto que es breve, pero porque indica un poco la estructura de la oración. Se pueden utilizar otras palabras que sean más amplias. E insiste en el ad quartum que la continuidad en la oración viene de la continuidad del deseo, de no abandonar los tiempos establecidos por la oración o que permanezca en nosotros esa devoción. Ya brevísimamente, respecto a los efectos de la oración, en el 15º explica que la oración tiene como efecto el consuelo espiritual en este mundo y respecto al futuro, la fuerza para merecer la vida eterna e impetrar, conseguir el determinado bien que estamos pidiendo. Como dice aquí, el deseo de la cosa pedida procede de la caridad. La fe nos dice que podemos obtener lo que pedimos a Dios y la humildad nos hace reconocer nuestra indigencia. También hace falta la devoción, digamos, como primer acto de la virtud de la religión. Y la eficacia que tiene la oración viene de la gracia de Dios que nos lleva a pedir lo que Él mismo quiere dar. Dejo las objeciones. En el 16º trata de la oración del pecador y aquí recuerda que en el pecador debemos distinguir la naturaleza del pecador, que es amada por Dios, y su culpa, que es rechazada, que es odiada por Dios. Si el pecador pide algo según el deseo del pecado, no le es concedido por Dios, o si se lo concede va a ser un castigo ulterior a su pecado. En cambio, la oración, que procede del bien de la naturaleza del pecador, Dios la escucha, pero no por justicia, porque si es un pecador está apartado de Dios, pero digamos por alguna especie de misericordia podría conseguirlo con tal de que se den alguna de las condiciones que hemos comentado en el artículo anterior. Salía aquí en las respuestas a las objeciones, pero aquí hace el resumen. La clave de la oración es pedir algo para sí mismo, necesario para la salvación, con piedad y con perseverancia. Estas condiciones hacen falta para obtener lo que pedimos. Y ya por último, en el artículo 17, habla de las partes de la oración. Entiende que las partes de la oración son obsecración, petición y acción de gracias. Santo Tomás lo ve como una comprensión global de la oración. Acercarnos a Dios, eso significa el término oración, porque la oración sería una subida del entendimiento a Dios. Petición quiere decir que presentamos algo a Dios, y eso estaría en el término postulación. De una manera general podría ser una súplica o simplemente insinuar una necesidad. Y la razón para obtener, es decir, para conseguir, para impetrar lo que se pide, por parte de Dios sería la santidad de Dios, en razón de su santidad lo conseguimos, y por parte del que pide tenemos que dar gracias a Dios por lo que hemos obtenido y para pedir beneficios ulteriores. Y aquí Santo Tomás ve un poco el resumen de esto en la oración colecta de la fiesta de la Santísima Trinidad. Bien, pues terminamos ya. Como veis, el tema este ha sido interesantísimo, el de la oración. Os animo a leer todos los artículos de esta cuestión 83. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.